tardes nuevamente a todos. Bienvenidos a esta sesión eh, Diálogo con Jesús Medina. Mi nombre es Osvaldo Lorenzo. Tengo el honor de moderar este diálogo con nuestro compañero Jesús Medina, que voy a introducir ahora en un momento. Eh, Recordar que este evento está siendo auspiciado dentro del marco de la alianza que existe entre IESA y Uniquemia. IESA es una escuela de negocio en América Latina, entre las más reconocidas, y Uniquemia es una institución en el área de tecnología educativa con plataformas de aprendizaje. Nuestra alianza, el área de cadena de suministro, es una de las más importantes y que más nos interesa, y de allí este tipo de eventos que hemos organizado como en el día de hoy, ¿vale? Nos acompaña Jesús Medina. Jesús es el Chief Information and Innovation Officer en el puerto, en la autoridad portuaria de Algeciras. Brevemente voy a introducir a Jesús. Es ingeniero en telecomunicaciones con un Master en Business Administration, desde ya hace varios años se desempeña como Chief Information and Innovation Officer en el puerto de Algeciras, ¿no? Brevemente me gustaría introducir algunos elementos de la sesión, ¿no? En primer lugar, a ustedes les invito a que puedan escribir preguntas en el chat box de Zoom, en esta sala en la que estamos. Vamos a tener un diálogo, Jesús y yo, y vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas al final de la sesión, pero les invito a que puedan ir escribiendo sus preguntas o comentarios en el chat. Yo voy a estar tomando notas de estas preguntas, y luego al final de la sesión, los últimos 15 minutos, tendremos un espacio para responder esas preguntas, o incluso si alguno desea a viva voz hacer alguna de estas preguntas, pues también es bienvenido, pero vamos a dejarlo para el final, ¿vale? Me gustaría, antes de comenzar la conversación con Jesús, hacer una breve introducción de por qué hemos seleccionado este tema, ¿no? La transformación digital del puerto de Algeciras, ¿no? Seguramente, pues, aquellos que están en España conocen muy bien el puerto de Algeciras, pero no necesariamente las personas que nos acompañan hoy desde América Latina, ¿no? El puerto de Algeciras se encuentra en el estrecho de Gibraltar, que es la única conexión natural entre el Océano Atlántico y el Mediterráneo, ¿no? Y siendo así una de las vías navegables más transitadas del mundo. Es un punto clave de tránsito de mercancías entre Europa, África y Asia. Y el puerto de Algeciras ocupa una posición relevante en Europa y particularmente en los puertos del Mediterráneo en términos de tráfico de contenedores, entre otros elementos, pero también ha sido reconocido como uno de los puertos con la mejor rentabilidad del sistema portuario español, y esto quizás es debido, ahora lo conoceremos, entre otras cosas, por el proceso de innovación y transformación digital que se ha venido desarrollando en el puerto de Algeciras como un caso de éxito desde el punto de vista de competitividad, excelencia operacional en este sector tan importante a nivel global, ¿vale? Como decía, pues nos acompaña para contar esta experiencia Jesús Medina. Y Jesús, si te parece, me gustaría comenzar, además de que puedas introducir, si quieres comentar algo adicional de tu persona o incluso del puerto, pero me gustaría comenzar en primer lugar preguntándote sobre la organización, ¿no? Chief Innovation y Chief Information Officer en un puerto, en el puerto de Algeciras, el más relevante de España. Yo siempre comento que uno ve procesos de transformación, hay mucha historia contada de procesos de transformación e innovación en seguros, en banca, en empresas de retail, etcétera. Este es un sector muy, muy especial, y nos gustaría entender cómo se organiza, cómo funciona la organización de información e innovación en una organización como el puerto de Algeciras, ¿no? Entonces, Jesús, bienvenido y Buenas todo. tardes, Osvaldo. Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme a compartir nuestra experiencia con los compañeros que están online en estos momentos. Bienvenidos todos. Es para mí un placer estar hoy aquí, esta tarde ya en España, que está anocheciendo. Algunos creo que estáis en el otro lado del océano, con lo cual es de mañana. Como digo, es un placer estar aquí. Y sí, te comento, Osvaldo, si te parece. Bueno, mi rol es como bien has comentado, Chief Information and Innovation Officer, que traducido al organigrama interno de la Autoridad Portuaria de Algeciras, soy el jefe del área de desarrollo tecnológico.
El área de desarrollo tecnológico se crea hace aproximadamente unos 10 años para salir de la mentalidad tradicional, ¿no? De que la tecnología le llamaban de hecho sistemas de la información, ¿no? Porque era el departamento que mantenía los sistemas de información prácticamente. Entonces se crea Ok. este nuevo área hace, como digo, unos 10 años para cambiar ese concepto y para trabajar mucho más de cerca en la integración entre el negocio y la tecnología. Y la tecnología ya no solamente se debía ver como al servicio del negocio, sino integrar el negocio. Entonces, esta área de desarrollo tecnológico, la cual lidero, pues depende directamente de la dirección del director general de la autoridad portuaria. De hecho, justo esta tarde, antes de esta reunión, he estado despachando con mi jefe, que es el director del puerto, que además está muy interesado, ¿no? En todos los temas, sabe la importancia, la criticidad de los temas de transformación digital e innovación en un mundo competitivo como el que vivimos hoy y del que, bueno, seguro que a lo largo de la charla tendremos más oportunidades de entrar en detalle. El área ahora mismo se compone de unas 20 personas que trabajan en mi equipo. Eh, con otros aproximadamente 20 colaboradores directos full time. Esto quiere decir que somos en total 40 ingenieros, más o menos. Disculpadme porque arrastro una tos, hay de un resfriado, así que disculpadme si toso a lo largo de la jornada. Como digo, somos 40 ingenieros trabajando full time y aquí no estoy contando los equipos de mantenimiento, los equipos de campo, de mantenimiento de infraestructura, de mantenimiento de comunicaciones, de mantenimiento de atención al CSU, ¿no? Al centro de soporte de usuarios. Estoy contando ingenieros coordinando, organizando, planificando el trabajo del área. Y el área, podemos decir que tiene cuatro patas, cuatro componentes fundamentales, cuatro misiones fundamentales. La primera era la de donde venimos, ¿no? De esos sistemas de la información, de la parte operacional, de mantener, de operar los servidores, las comunicaciones, las aplicaciones más tradicionales como el ERP, el sistema de recursos humanos, que son las que puede tener cualquier compañía prácticamente. Esa sería la primera pata. La segunda pata, entramos en algo un poco más actual, que es todo lo relacionado con la transformación digital. En definitiva, son nuevos proyectos de tecnología que lideramos desde nuestro área y que ponemos al servicio de la organización para mejorar nuestra eficiencia, para mejorar nuestra competitividad, tanto a nivel externo como también a nivel interno, ¿no? Para mejorar la productividad de nuestros empleados. Esa sería la segunda línea de trabajo. La tercera, perdón, estaría relacionada con la innovación, ¿no? De Chief Information and Innovation Officer, pues lideramos la mentalidad innovadora en la organización desde el área, somos los coordinadores de la innovación dentro de la autoridad portuaria y hay veces que es cierto que la diferenciación entre transformación digital e innovación puede estar un poco dispersa, pero por ejemplo hacemos proyectos de innovación que puede ser la instalación de placas para mejorar la biodiversidad en nuestras aguas, que no tienen nada de tecnología. Entonces, ahí radica fundamentalmente la diferencia. Pero sí que es verdad que muchas veces estamos trabajando juntos de la mano, pues las distintas ramas. Y la cuarta y última, hemos hablado de operaciones, hemos hablado de transformación digital, innovación, y la cuarta y última, y que cada vez más importante, es la parte de ciberseguridad. También depende de mi área. Tengo un CISO en la organización y un equipo de seguridad que dependen también de mi área. Entonces, esos serían los cuatro grandes, digamos, líneas de trabajo. No nos aburrimos, estamos muy entretenidos y también tenemos que trabajar mucho con la organización, no solamente en que estamos para hacer nosotros la transformación digital, sino para ayudar a la organización a afrontar el reto de la transformación digital. Con lo cual, un modelo de gobernanza bien estructurado es fundamental, ¿eh? Porque, bueno, ya si queréis lo comentamos, pero es importante la creación o la aparición de conceptos como el Fusion Teams, es decir, equipos fusionados, equipos de tecnología
trabajando con negocios y muchas veces los jefes de proyectos digitales no tienen por qué ser tecnólogos. Muchas veces hay gente muy preparada en otras áreas, ingenieros de camino, ingenieros industriales, que pueden ser perfectamente jefes de proyectos de cualquier tipo de solución tecnológica. Entonces, nosotros trabajamos muy de la mano con ellos, apoyándoles desde el punto de vista tecnológico, pero no siendo cuello de botella para la organización en el desarrollo de la transformación digital, ¿no? Y no me enrollo más con esta pregunta, espero que Muchas gracias. Esto es bien interesante porque al final tu área está, como bien dices, está aglutinando por un lado los recursos o capacidades tecnológicas con los proyectos de innovación y eso tiene mucho sentido. De hecho, es algo que creo que podríamos decir que es una buena práctica, más aún en una empresa, una institución que está en el sector industrial, ¿no? Estamos hablando de que la innovación tiene mucho que ver con tecnología, ¿no? Es muy difícil hablar de innovación sin tecnología, aunque has mencionado un ejemplo bien interesante en sostenibilidad, ¿no? Como el caso de la biodiversidad que decías anteriormente, ¿no? Quizás aquí voy a conectar dos de esas patas o pilares que tú mencionabas, eh, la transformación digital y la innovación. Y en particular, me gustaría preguntarte cómo ves tú, cómo está afectando la transformación digital el sector de la logística y del transporte, ¿no? Tanto acá en España como a nivel global. Quizás una pregunta más general desde tu punto de vista del sector. ¿Cómo afecta esta transformación digital a todo el sector y en particular cómo lo está asumiendo la autoridad portuaria de Algeciras, ¿no? Sí, bueno, a ver, la transformación digital y la innovación está en los últimos años viviendo un hype, digamos, en el sector de la logística y el transporte, sin duda. Hay muchos programas, muchas iniciativas, muchos puertos con programas y estrategias muy bien estructuradas de transformación digital y de innovación. Pero si tenemos que hacer autocrítica, que creo que es justo, si comparamos la madurez digital del sector de la logística y el transporte con otros sectores, como puede ser el retail o la banca misma que mencionabas antes, Osvaldo, o Sí, la educación o incluso las aerolíneas, yo creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer, porque el sector logístico portuario, el sector de la logística y el transporte es un sector global y no solamente nos tenemos que quedar con la visión de tal vez los países más desarrollados, sino que hay algunos países algunas zonas del mundo, que todavía están luchando, ¿no? con esa transformación digital y todavía podemos decir que existen procesos muy manuales y poco digitalizados a veces, ¿no? Sin embargo, es cierto, por otro lado, por ser positivo y optimista, que bueno, pues que está claro que el mundo nos está obligando a agilizar nuestro camino en la transformación digital, en el sector de la logística de transporte y concretamente en el sector portuario. Podemos hablar de las plataformas de e-commerce, podemos hablar de la aparición de los procesos autónomos, de la navegación autónoma, de las terminales autónomas que están cambiando la forma en la que concebimos eh, actualmente la logística y por supuesto, como no, está irrumpiendo con muchísima fuerza pues la inteligencia artificial. Y no estoy hablando en esta ocasión de la inteligencia artificial generativa de ChatGPT o de OpenAI, sino que estoy hablando de la inteligencia artificial aplicada a la gestión de operaciones que nos permite pues gestionar en tiempo real una gran cantidad de datos, una gran cantidad de información que muchas veces un humano no puede, ¿eh? Entonces, como digo, hay fuerzas que nos están impulsando este cambio. Pero para que te hagas una idea y volviendo a ese concepto de que estamos poco maduros o comparado con otros sectores, actualmente en muchas ocasiones el coste de mover físicamente un contenedor es menor que el coste de mover la información relacionada con la carga que transporta. Esto es un dato curioso sí, y fundamentalmente, ¿por qué? Bueno, pues porque en el sector de la logística y el transporte hay tantos agentes que participamos o que tenemos influencia de alguna manera, que necesitamos conocer esa información que es costosa de distribuir en tiempo y forma a todos los agentes y que, como decía, muchas veces se hace en papel. Estamos hablando de, bueno, pues influye las terminales,
transportistas, compañías navieras, agencias aduaneras, las propias autoridades portuarias, los freight forwarders, en fin, almacenes. Hay una gran cantidad de gente que es necesario coordinar y comunicar esa información que actualmente hace el proceso bastante complicado, bastante complejo. Mira, tenemos un dato de 2022 de Deloitte que nos dice que aproximadamente solamente el 13% de las compañías tienen visibilidad end-to-end de su cadena de suministro. Y si nos vamos a 5 años antes, 2008, estábamos hablando en torno a un 5%. Esto nos da una idea bastante aproximada de este concepto que estoy lanzando, ¿no? De que estamos en el camino, pero nos queda mucho por recorrer. De hecho, Mencionabas allí el tema que me parece muy interesante y relevante de la coordinación de diferentes actores y de la coordinación de ese flujo de información, ¿no? Y además, me imagino que lo podemos conectar con otro de los pilares que mencionaba, y es que además todo este flujo de información tiene que hacerse con ciberseguridad, ¿no? O con seguridad, ¿no? Y eso introduce un reto adicional, ¿no? Porque no es solamente que lo hagas bien internamente, sino también que hay que vigilar a los que te atacan, ¿no? O sea, que introduce más complejidad, ¿no? Seguramente. total, y sobre todo porque tampoco hay mucha confianza entre las empresas involucradas. Es decir, tú no te fías o no confías en compartir cierta información de tu cadena de logística o cadena de suministro por reticencia a que se pueda hacer un uso no adecuado de ella, ¿no? Sí. Y eso sigue siendo una realidad a día de hoy. Nosotros tenemos un PCS, un Port Community System, y a veces tenemos que seguir explicando, oye, no te preocupes, que esa información, en línea de lo que tú decías, Osvaldo, está protegida, nadie tiene acceso a esa información, solamente los agentes interesados. Entonces, es muy importante comunicar y transmitir este concepto. ¿Mm? Si nos Interesante. centramos... Sí, adelante, adelante. No, Sí. no, no, dime. No, no, que en este sentido quizás entender cómo está asumiendo la autoridad portuaria de Algeciras este proceso de transformación digital, ¿no? ¿En qué consiste, ¿no? ¿Cuáles son quizás las líneas de trabajo que ustedes has mencionado alguna, ¿no? Me imagino que es una de ellas, pero quizás nos puedes pintar un mapa, ¿no? De cuáles son esas diferentes líneas de acción en las que Sí. ustedes vienen trabajando, ¿no? Sí, perfecto. De hecho, te doy el último dato relacionado con lo que decía antes, ¿no? Del nivel de Sí, madurez. Actualmente, los puertos gestionados en este caso aquí en España por las autoridades portuarias, además de que intervienen otros agentes, pero nosotros somos los que gestionamos la infraestructura portuaria, pues son vistos como unas cajas negras, agujeros negros en los que la mercancía entra y no tienen claro en qué punto está, dónde están, cuándo van a salir, cuándo va a embarcar mi mercancía, y eso es una realidad a la que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Entonces, y continuando con tu pregunta, yo voy a mostraros una pequeña imagen que yo creo que, no, que sirve para adelante. poner en contexto también la introducción que tú hacías al comienzo, Osvaldo. A ver si Sí, soy capaz. A ver, aquí. Creo, adelante. veis Sí, la gráfica, ¿no? Bueno, pues perfecto. aquí lo que estáis viendo, esta bahía que estáis viendo aquí, Sí, es Puerto de Algeciras, esta zona de aquí, la bahía de Algeciras. Y como veis, estamos muy cerca de otro continente, esto es África. Estamos a prácticamente 14 kilómetros de África. Y esto es el Peñón de Gibraltar, que pertenece a Gran Bretaña, a Reino Unido. Entonces, sí, el puerto de Algeciras, como veis, está muy cerca de otros puertos no europeos, que además juegan con otras normativas, con otras condiciones, con otras reglas del juego, podemos decir, aunque el mercado marítimo es internacional, pues cada país tiene sus propias normativas. Por ejemplo, la normativa de emisiones ETS, ahora en Europa, que se ha aprobado recientemente, ¿no? Para pago de compensación de emisiones. Y además también estamos cerca de otros puertos españoles y portugueses, ¿no? Esto sería prácticamente ya Portugal y estamos muy cerca de esos puertos. Esto lo muestro para que gráficamente tengáis esa idea.
Como tú comentabas antes, estamos en un entorno privilegiado, como es ese estrecho de Gibraltar que une el océano Atlántico con el mar Mediterráneo, pero estamos en un entorno muy competitivo, extremadamente competitivo. Y el puerto de Algeciras tiene que diferenciarse de esos competidores de alguna manera, ¿no? Y hemos hablado transversalmente, ¿no? De esa eficiencia operacional durante el día de hoy, durante la charla, y esa tiene que ser nuestra señal de identidad. Eh, Tenemos que diferenciarnos por calidad de servicio a un precio competitivo, por supuesto. Eh, y, y no lo estamos haciendo muy mal cuando el puerto de Algeciras ha sido nombrado por cuarto año consecutivo el puerto más eficiente de Europa. Y está entre los 10 primeros del mundo. Con lo cual, ese es nuestro reto como organización y entrando en detalle en lo que tú preguntabas, la transformación digital y la innovación es fundamental para abordar este reto. Eh, y concretamente, asumir nuestro papel, nuestro cambio de rol en la cadena de suministro es fundamental. Eh, Mira, Osvaldo, para que te hagas una idea, históricamente las autoridades portuarias han sido gestores de infraestructura y gestores de servicios, simplificando mucho. ¿Eh? Y ahora, para tener esa competitividad que estoy abogando, ¿no? Esa capacidad de influir, de ser más atractivo para nuestros clientes, tenemos que evolucionar nuestro rol. Tenemos que pasar a un rol de coordinador, de orquestador del ecosistema portuario. Ya no solamente vale con poner el terreno de juego, sino que tenemos que ser el entrenador para que todos los agentes de nuestra comunidad portuaria jueguen de la mejor manera posible, para sacar el máximo partido. Y esa es la misión que estamos abordando desde el puerto de Algeciras y, como te decía, la transformación digital y la innovación juegan un papel clave. Un papel clave basado en tres pilares, ¿no? A mí me gusta, también voy a compartir de nuevo, a mí me gusta poner esta imagen porque es la que mejor representa tal vez nuestra visión. No sé si la veis Sí, ya. Es, sí, nosotros, el puerto al final no deja de ser el box del pit stop. Es decir, el coche llega, tiene que hacer la parada lo más rápido posible y tiene que continuar en carrera. En un puerto, el puerto normalmente no es un punto de origen ni destino de mercancía. La mercancía llega, mar, tierra, ferrocarril, por el medio de transporte que sea, y tiene que fluir hasta su destino dentro o fuera del puerto lo más rápido posible. Y tenemos que evitar fricciones en esa cadena de suministro. Ese es, si simplificamos mucho nuestro rol como autoridad portuaria, ese orquestador, ese es nuestro objetivo. Y para eso tenemos que tener el concepto de puerto del futuro en mente, basado en tres pilares fundamentalmente. Ser un puerto inteligente, entendiendo inteligente como un puerto que usa los datos para tomar decisiones. No solamente la experiencia es muy útil, es muy buena y muy válida, pero también tenemos que tomar decisiones basadas en datos, además de alta calidad. Y también tenemos que entender la innovación como un proceso más de negocio. Entraré más en detalle probablemente después cuando hablemos, aterricemos más a lo que estamos haciendo, pero es importante que lo tengamos en mente. Tenemos que ser un puerto just in time, es decir, justo a tiempo. Tenemos que ser un puerto sincromodal, da igual, te decía antes, da igual el medio de transporte por el que venga la mercancía, tenemos que tener todos los agentes perfectamente coordinados, ¿no? Y tener las operaciones como nuestro corazón, prácticamente, que es la razón de ser del puerto, ¿no? Y por supuesto, el impacto de nuestra actividad en el medio ambiente tiene que ser el menor posible. Tenemos que ser respetuosos con el medio ambiente y por eso tenemos que ser un puerto verde y eficiente en cuanto a consumo de energía y neutro en cuanto a emisiones de carbono. Te diría que estos son los pilares y aquí lo estamos afrontando a alto nivel desde la autoridad portuaria. Es importante ese cambio de paradigma, no solamente digitalizar lo que hay, sino que tenemos que tener una mentalidad abierta y ser capaces de ver más allá. me gusta mucho ese enfoque, ¿no? Porque juntar las operaciones, que es la parte crucial, ¿no? del puerto,
desde una perspectiva justo a tiempo, ¿no? Como mencionabas, tomando buenas prácticas de la manufactura, ¿no? Llevadas a la logística, ¿no? Básicamente, con ese elemento de sincronización, ¿no? Me ha gustado mucho esto que mencionas del pit stop, ¿no? Es decir, que llega y tiene que salir rápido, ¿no? Y esto nos da una metáfora muy bonita de ese objetivo que ustedes tienen, ¿no? Sí, Pero además además juntarlo, en la sí, metáfora del pit stop siempre decimos que, bueno, en las fotos se veían distintos ingenieros, que son los mecánicos que cada uno sabe perfectamente lo que tiene que hacer en cada momento. Cada uno de esos ingenieros representa a un agente de nuestra comunidad portuaria. Tiene que saber perfectamente lo que tiene que hacer en cada momento. Entonces, sí, sí. nos gusta mucho esa imagen porque refleja bien nuestra visión. Quizás entiendo que dentro de ese marco de tres pilares que menciona, podemos identificar proyectos específicos, ¿no? Que apuntalan esos pilares. No sé si podría ayudarnos presentándonos algunos ejemplos, ¿no? Dice, oye, pues este proyecto ayudó a este pilar del justo a tiempo, o de la metáfora del vehículo, o al green, etcétera, ¿no? Sí, Sí, perfecto. Mira, para que te hagas una idea y antes de darte el ejemplo concreto, sí, me gustaría hablaros de qué hacemos, ¿no? Eso está muy bien, ok, los tres pilares y tal, pero ¿qué hacéis en el día a día? Bueno, pues si tuviéramos que resumir todo lo que hacíamos en la parte, me voy a centrar ahora en la parte de transformación digital e innovación. Eh, es igualmente importante la parte de operación y ciberseguridad, como hemos comentado, pero centrándonos en la parte de transformación digital e innovación, podemos decir que estamos construyendo una plataforma digital de orquestación e hilamos con el concepto anterior de operaciones, una plataforma de plataformas, son muchos sistemas interconectados entre sí, intercambiando información. Estamos hablando de información en tiempo real para tener conciencia situacional, es decir, saber lo que está pasando, pero también información predictiva para saber lo que va a pasar. Y en los últimos proyectos que estamos desarrollando y aplicando inteligencia artificial, estamos metiendo información prescriptiva, es decir, sabiendo qué es lo que va a pasar, qué tenemos que hacer para maximizar el valor o para reducir esos tiempos de espera en la cadena. Entonces, eso es, digamos, esa plataforma de plataformas, muchos sistemas conectados entre sí. Y en cuanto a innovación, pues lo que te decía antes, ¿no? Entender la innovación como un proceso clave de negocio. Y igual que gestionamos, yo siempre lo digo, igual que gestionamos las operaciones marítimas, las operaciones terrestres, las operaciones del ferrocarril, tenemos que gestionar la innovación. La innovación no se puede entender como algo guay, que queda bien en un evento o que queda bien en un hackathon, sino que tiene que ser un proceso sistemático, continuo en el tiempo y ordenado. Nosotros tenemos nuestro sistema de gestión de la innovación certificado por la UNE 166.000, que es equivalente a la ISO 56.000, y eso es fundamental. Y con eso en mente, es decir, sabiendo que estamos construyendo, si quieres te entro en un ejemplo concreto del sí, cual nos vale, sentimos muy orgullosos por el impacto que tiene la logística y te voy a volver a compartir, ¿no? adelante, sí. Que para no solamente darte la solución técnica, sino ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto, ¿no? Bueno, en nuestro sector, por desgracia, la mala planificación supone al año importantes costes o sobrecostes sobre lo realmente necesario, ¿no? Estamos hablando de unos 18 billones de dólares americanos anualmente, que resulta o que dan lugar a unos 160 millones de emisiones de toneladas de CO2 a la atmósfera simplemente por mala planificación. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo que está pasando es, no lo he puesto aquí, pero lo que está pasando es que los buques normalmente van a máxima velocidad hasta el puerto siguiente y resulta que cuando llegan al puerto siguiente esperan por algún motivo, esperan porque no están disponibles los servicios técnicos náuticos, esperan porque no está disponible el atraque, esperan porque no hay disponibles puestos de fondeo para el buque para hacer esas operaciones. Entonces, hay una mala coordinación que provoca estos consumos innecesarios, ¿no? Nosotros hace unos años desarrollamos una plataforma por CDM, por Collaborative Decision Making, que lo que pretendía y lo que pretende es poner en coordinación a todos los agentes o los principales agentes. En este caso nos centramos en el tráfico de contenedores, ¿vale? En el tráfico por contenedores. Ahí conectamos nuestras dos terminales de contenedores
conectamos a algunas compañías navieras y conectamos prestadores de servicios técnico-náuticos, prácticos remolcadores, amarradores, y los pusimos todos a trabajar en una misma plataforma por CDM. Este concepto está alineado, no sé si lo conocéis, con la International Task Force for Code Optimization, que es un grupo de trabajo internacional que forma parte del puerto de Algeciras, que tiene como objetivo precisamente esto. Está alineado con la IMO, la Organización Marítima Internacional, que está promoviendo precisamente este tipo de soluciones. Bueno, como digo, esta gráfica representa lo que decía. Los barcos vienen a máxima velocidad para después esperar. ¿El concepto cuál era? El concepto es poner en coordinación a todos esos agentes para que el barco, en vez de venir a 20 nudos, venga a 15 nudos. Si viene a 15 nudos, consume menos combustible, con lo cual está emitiendo menos CO2 a la atmósfera y, por supuesto, está provocando un ahorro en coste a la compañía naviera. Bien, este proyecto ya lo tenemos en marcha y en un año hemos conseguido reducir el número de barcos esperando en torno a un 12% y las emisiones de CO2 en torno a un 10%. De esos barcos, ¿eh? Las emisiones de CO2 de esos barcos en Sí. torno a un 10%. Ese 10% en números globales, en números totales, estamos hablando de 4.767 toneladas de CO2 anualmente. Estamos hablando de anualmente. Y para el que no esté muy puesto en la materia, dirá, bueno, eso es mucho, es poco, más. Pues esto es una tonelada de CO2. Estamos hablando de 4.767 veces estas toneladas, este volumen de CO2. Eso es lo que hemos conseguido con este proyecto. Pero no quedó ahí el proyecto. De hecho, este año estamos también muy orgullosos y es una señal de identidad que hemos seguido trabajando en ese mismo concepto. Al principio os he hablado de la reducción de los tiempos de espera. Eso es cuando llega el buque, que no tenga que esperar fuera. Pero hay un concepto parecido que es la reducción del idle time, se llama. El idle time es el tiempo desde que el barco termina operaciones hasta que el barco sale del puerto. Cuanto más tiempos ahorres, que normalmente tardas 80 minutos, lo reduces a 40 minutos, has ganado 40 minutos de tiempo para el barco que puede ir a menor velocidad al puerto siguiente. Entonces, con ese objetivo en la cabeza empezamos a trabajar este 2024, justo ahora, y aquí tenéis los resultados, ¿no? Conseguimos reducir a mínimos históricos de 2,8 horas entre el idle time de llegada y de salida a 80 minutos. El idle time de llegada es desde que el barco llega hasta que empieza a trabajar, porque también es importante coordinar a todos los estibadores y a coordinar la terminal con la llegada del buque para que cuando llegue se ponga a trabajar y que esté en el muelle el menor tiempo posible. Pues hemos conseguido reducir ese el time en las cantidades que veis aquí, ¿no? La foto que veis aquí fue, por aquí estoy yo, y el resto son compañeros de operaciones, para que os hagáis una idea de la importancia de operaciones de la autoridad portuaria, pero también hay representantes de Maersk Line, de AT&T, de la terminal de aquí, y bueno, nuestros compañeros de operaciones, nuestro director, nuestro presidente, para que, mira, aquí, por aquí viene la fecha, el 12 de noviembre de 2024, hicimos estas fotos, y también fue objeto de orgullo, ¿no? Para AT&T Terminals, que nos puso como ejemplo, ¿no? Esta es la noticia de prensa un poco, y esta es la noticia oficial que publicó AT&T. Con lo cual, es un proyecto muy concreto que conceptualmente es muy sencillo y es lo que suele funcionar, pero del cual estamos realmente orgullosos y satisfechos por el impacto que ha tenido en la eficiencia operacional de nuestros puertos, pero también el impacto que ha tenido a nivel global en cuanto a emisiones, ¿no? Y quería Jesús, aprovechar. una pregunta en relación a esto, porque, bueno, me queda muy claro que en el justo tiempo que logras de el tiempo que el barco toma antes de llegar al puerto para que esté todo muy sincronizado y de esta manera pues pueda reducir la velocidad, como decías, y llegar justo a tiempo y en este sentido reducir emisiones. Y me queda muy claro que hay la importancia de la gestión de la información, de los datos, de la predicción, de la coordinación.
En este segundo ejemplo de reducir el idle time, como has comentado, quizás son proyectos más relacionados a automatización de esa operación. ¿Hay allí No, unos elementos más tecnológicos no, que de datos o cómo funciona? va de lo mismo, va de compartir información y de coordinar. ¿Por qué? Para que te hagas una idea, cuando antes lo que pasaba, que cuando terminaba el buque terminaba, pero no había coordinación entre el buque, por ejemplo, en la terminal y los prácticos. Es decir, la terminal decía, yo ya he terminado de cargar el último contenedor, yo ya estoy listo. Y ahora el buque, pues, hacía lo que tenía que hacer, por ejemplo, arrancar máquinas, terminar las operaciones de lashing, etcétera. Y después, una vez que estaba todo terminado, completamente terminado, pues se le comunicaba a los servicios técnicos náuticos para que fueran a sacar al buque. ¿Qué hemos hecho? Pues que la información de cuándo va a estar terminado cada una de las partes se comparte en la plataforma. Con lo cual podemos anticipar el proceso, ya no el tiempo de movilización de práctico, por ejemplo, que es uno de los recursos, no comienza cuando están todos listos, sino que se paraleliza. Puedes empezar mucho antes porque sabes que vas a estar listo pues en 10 Sí, minutos. Con lo cual te da tiempo a ti a organizarte y a movilizarte, con lo cual tienes ese mismo efecto de just in time, es decir, comparte información de cuándo vas a terminar y yo embarco justo a tiempo para sacarte. No que de la otra forma es, bueno, cuando termine me avisa. Me avisa y ahora pues tengo que movilizarme y tengo que... Entonces, ese es un poco el mismo concepto. Eso a la salida y a la llegada algo parecido. A la llegada es, antes no tenían información exacta de cuándo iba a llegar el buque, porque no sabían cuándo se lo podían meter, por ejemplo, prácticos, y los estibadores no lo tenían tan claro, y con estas herramientas de coordinación de operaciones, pues hemos podido optimizar esos tiempos. Y me viene magnífica la pregunta. ¿Por qué? Porque aquí realmente la claro, tecnología y los algoritmos es una parte importante, porque si no, esta no funciona. Pero aquí lo más complicado es la gestión de las personas y de los procesos en la transformación digital. La transformación digital tiene mucho de transformación y no tanto de digital, aunque lógicamente tiene un componente digital importante. Con lo cual, este mensaje es fundamental. O sea, te puedo poner el mejor sistema del mundo con inteligencia artificial, que si no te lo crees, no lo aprovechas, no lo utilizas al 100%, no sirve de nada. ¿Eh? Entonces, yo creo que ese mensaje es importante que lo tengamos en mente. Y por eso, hablamos al principio de cómo una de mis funciones fundamentales como jefe del área es esa coordinación con el resto de departamentos. Eso es insistirles, oye, mira que está esta herramienta. Y la parte tecnológica tenemos que hacer un poco como Steve Jobs. Nos sentimos un poco. Yo hago una herramienta que no sé cuándo se va a usar. Tenemos que tener paciencia porque tenemos que ir un poco por delante. Es decir, saber que esa herramienta es útil, que tiene todo el sentido del mundo, que va a ser el futuro y cuando estén maduros los equipos, las personas para utilizarla, pues que estén preparadas para utilizarla. Mira, este último ejemplo que te he puesto, este año se ha gestionado la alianza Géminis. No sé si la conocéis, pero es la alianza de Maersk Line con Hapag-Lloyd. Maersk Line ha roto su alianza con MSC, la 2M, que llevaba bastantes años funcionando. Entonces, se ha generado la alianza Géminis. Para la creación de la alianza Gemini tiene un concepto de trabajo totalmente distinto, muy ajustado en tiempo y ahí se han elegido 6 hubs a nivel internacionales de la alianza. Uno de esos hubs es el puerto de Algeciras y la condición que nos pusieron en febrero, vinieron los compañeros de MERS y nos dijeron, oye, ¿queréis 6 hubs de la alianza? Por supuesto, pues tenemos que reducir el tiempo. Y la verdad es que si te lo cuentan así, te puedes poner más o menos nervioso. Pero yo estaba sí, muy sí, tranquilo. Yo estaba muy tranquilo. ¿Por qué? Porque la herramienta tecnológica la teníamos. Está bien que tengamos que hacer algunos ajustes y hemos hecho algunos ajustes, pero estaba muy tranquilo porque sabía que la mayor parte del trabajo de mi área, de la parte tecnológica, estaba hecha. Entonces, para mí ha sido una satisfacción muy, muy importante. Y sobre todo eso, tener esa tranquilidad. Que yo, yo decía, si esto ya está, si la herramienta funciona, si lo que hay que coordinar ahora son los procesos y las personas.
Entonces, es Sí, fundamental. sí. Si me permites, voy a aprovechar lo que mencionabas antes del 10% algoritmo, 20% tecnología, 70% capital humano, personas. Hay una pregunta de una persona en el chat que dice, ¿cómo han logrado alinear los miembros de la comunidad portuaria en términos tecnológicos y de procesos? ¿No? Entiendo que, bueno, hay aquí todo un tema de gestión del cambio, de motivarles y lograr esa alineación o coordinación. ¿No? Totalmente. Así es. A ver, lo que comentaba al principio, ¿no? Al principio, cuando arrancas un proyecto de este tipo, hay ciertas reticencias. La información que estamos integrando, cuando hablamos de integrar información, para ir concretamente, tenemos integrado el TOS de la terminal, que es el Terminal Operating System, con nuestro sistema. Entonces, nos están mandando información en tiempo real desde su sistema de gestión de terminal. Entonces, al principio es cierto que hay una cierta reticencia a compartir cierta información, desconfianza, desconocimiento, pero efectivamente que hace una buena gestión del cambio, hay que explicarlo bien, hay que explicarle que la información, para qué se usa, y ellos mejor que nadie han podido conocer de primera mano los beneficios, porque la terminal, por supuesto, es uno de los principales beneficiarios de esta tecnología, con lo cual es un proyecto tal cual de gestión del cambio. Tecnológicamente es muy sencillo. Tecnológicamente, con los sistemas que tenemos actualmente de intercambio de información entre aplicaciones, eh, no tienen vía API y tal, no tienen ninguna complejidad. La complejidad es eh, tener el conocimiento conjunto y el trabajo conjunto desde el punto de vista de operaciones. Aparte de un proceso de estandarización de la información. Es decir, que todos hablemos el mismo idioma, que para eso pues, nos hemos apoyado en estándares internacionales como lo que decía antes de la IMO, de International Task Force for Optimization y demás. Y hay que hablar el mismo lenguaje, ¿no? El mismo idioma, ¿no? Sí, Sí, correcto, sí, sí. Oye, exactamente. hay una, si te parece, voy a ir introduciendo algunas preguntas de la audiencia, ¿no? Hay una persona que pregunta si, en qué sentido el blockchain es aplicable, ¿no? A los puertos o en alguno de los proyectos que hace. Se ve que tiene interés en blockchain esta persona, ¿sí? Bueno, a ver, blockchain es una tecnología más. Ujú. Mi experiencia me dice, nosotros hemos formado parte de, y hemos hecho proyectos con blockchain. Estábamos TradeLens, que era una plataforma global que empezó a impulsar IBM Commerce Line hace unos años y para todo el tema de la cadena de suministro. Eh, Blockchain es una solución más, pero hay que usarla desde mi punto de vista para cuando aporte valor añadido. Por ejemplo, aporta valor añadido en un Electronic Banking Delivery Node, pero para intercambio de información normal, no encriptada, no son documentos y tal, no es necesariamente necesario, valga la redundancia, blockchain. Eh, de hecho, yo tuve una conversación con un director de banca hace muchos años, cuando empezó a surgir el tema de blockchain, que dice, mira, en banca estamos intercambiando información critiquísima, que es dinero, sin blockchain desde hace muchos años. Entonces, sí, tiene sus casos de uso y viene a ayudar, pero no es para todo. O sea, vuestro uso está más relacionado a trazabilidad, me imagino, ¿no? Por lo que has mencionado, ¿no? Sí, está desde a trazabilidad, a firma de documentos, a inmutabilidad de documentos, no tanto intercambio de información entre aplicaciones, sino inmutabilidad de documentos que garanticen la inmutabilidad de esos documentos de origen a destino y que se puedan firmar por las partes y que un poco en esa línea sí tenemos algún caso de uso, por ejemplo, con el tema del banking, ¿no? Que comentaba antes. Vale, vale. Perfecto. Pero a Sí. nivel también o sea, hay plataformas muy especializadas de blockchain, que son las que hacen realmente la gestión de blockchain. A nivel de intercambio de información de autoridad portuaria, al final es como otra aplicación. Luego la complejidad técnica está en la propia plataforma de blockchain, que hace el encriptado, la inmutabilidad, etcétera, etcétera. Muy bien, muy bien. Hay una otra pregunta de Daniel que dice, bueno, compara el transporte marítimo con el transporte aéreo, ¿no? Y en qué sentido se complementan o compiten, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo es esta relación? Sí. Bueno, no soy un experto, pero sí que te digo que no son competencias, ¿no? De hecho, el transporte aéreo puede ser bastante más caro que el transporte marítimo.
con lo cual lo que se suele mandar por transporte aéreo suelen ser productos un poco más exclusivos. Sí, Un contenedor, y además no tiene la capacidad del transporte marítimo. El 80% de la mercancía a nivel internacional se mueve por transporte marítimo. Eh, entonces, puede ser competencia, siempre te puede quitar algo de tráfico, pero los grandes volúmenes se mueven vía transporte marítimo. totalmente, sí. De hecho, allí también hay una pregunta de Manuel en relación a qué porcentaje de la carga de España maneja Algeciras y con respecto a Europa. No sé si tendrás esas cifras, ¿eh? Vamos a ver. Yo creo que Algeciras somos en torno al 20% del total de España. Nosotros estamos gestionando 105 millones de toneladas anuales. El siguiente puerto español, para que os hagáis una idea, puede ser Valencia, que gestiona unos 80 millones. Y no estoy hablando de memoria, ¿eh? Me puede bailar algún Sí. dato, pero en torno a eso, 80 millones de toneladas. Y el siguiente puede ser Barcelona con unos 60. Y ya después el resto queda muy lejos. Estamos hablando de puertos. Hay 28 autoridades portuarias en España y yo creo que sí, que Algeciras está en torno a un 20% o así. Muy bien, interesante. Bueno, voy a dejar estos minutos, quedan unos 5 o 10 minutos para culminar. Si alguno de los participantes desea hacer alguna otra pregunta o incluso alguna pregunta en viva voz, también es bienvenido, ¿no? Sí. Y yo mientras se anima a alguien, tengo que confesarte, Jesús, que me ha encantado mucho este triángulo que has presentado, ¿no? Porque yo soy un creyente del Lean Manufacturing y del Just in Time, y es un bonito ejemplo de cómo la tecnología te ha ayudado a reducir un desperdicio, que en este caso, bueno, varios desperdicios, ¿no? Tiempos de espera, contaminación, ¿no? CO2, etcétera, aplicando la tecnología para lograr una operación más lean, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece muy, muy interesante, no solamente el ejemplo práctico que has mencionado, sino cómo se integra ese ejemplo con tres grandes prácticas, ¿no? La logística, el lean manufacturing, la tecnología y la sostenibilidad. Y creo que eso es quizás uno de los elementos, de mi punto de vista, mi humilde opinión hoy, más interesantes de tu presentación. Es decir, que al final una buena gestión permite lograr valor en diferentes ámbitos, ¿no? Y no solamente uno. Sí, tenemos ese eslogan, ¿no? Un poco del two for one, ¿no? Es decir, siendo más eficientes, también conseguimos ser más eficientes desde el punto de vista operacional, nos permite ser más eficientes desde el punto de vista energético green, ¿no? Verde, sostenible. Entonces, ese es un poco nuestro eslogan. Que a veces hablamos son dos caras de la misma moneda al final. Si eres más eficiente operativamente, probablemente seas más eficiente desde el punto de vista sostenible. Y nosotros sí, para que te hagas una idea, Osvaldo, yo soy Green Belt de Lean Muy bien. y de momento me he quedado ahí. Y prácticamente en operaciones todo el mundo está certificado en Lean. Todo el mundo está certificado en Lean. Y bueno, yo como al ser jefe del área y trabajar tan cerca de operaciones, pues también me animé y hice mi curso y mi examen. ¿Eh? No, y eso demuestra cómo las operaciones y la tecnología de información van de la mano, ¿no? Y al hacerla bailar muy juntito, ¿no? Bailar pegado, como dice el dicho, pues hace que el resultado sea extraordinario, ¿no? Yo creo que ese es seguramente una de las bases de vuestro éxito, ¿no? Obviamente, además de otros factores, pero sé que la operación y la tecnología de información, junto con la innovación, vayan juntas, genera estos beneficios. Bueno, no sé si hay alguna pregunta final por parte de la audiencia, algún comentario. Si de nuevo, si alguien quiere hacer alguna pregunta viva voz, también es bienvenido. Eh, estamos en estos últimos minutos. Muy bien, gracias, Manuel. Bueno, parece que no hay más preguntas. Jesús, oye, por mi parte, por nuestra parte, en nombre de IESA y de Uniquemia, expresarte nuevamente nuestro agradecimiento por este tiempo, por esta excelente presentación y experiencia, ¿no? Compartir tu experiencia con el resto de personas y nada, pues esperamos volver a verte en una próxima ocasión, ¿no? Muchas gracias, ¿eh? Sí. Nada, gracias a vosotros por invitarme, lo dicho, aquí estoy para lo que consideréis que pueda echaros una mano y es un placer conversar con vosotros. ¿Eh?
Muy bien, Jesús, pues que tengas muy buena tarde y buenas tardes a todos y gracias, nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos.